Muy bien, queridos estudiantes, mi nombre es Carlos Alberto Páramo Rengifo, profesor de la Institución Educativa Técnico Industrial 10 de Mayo de la ciudad de Cali, Valle, Colombia, pero un colaborador y además un investigador asociado a Redi Distrital de Bogotá que ha hecho una labor interesantísima expandiéndose por todos los departamentos de Colombia. En la línea de competencia de pensamiento espacial, el nodo de ciencia, matemática y educación ambiental al cual yo estoy asociado. Vamos a esta clase de geometría, ¿cierto? Una clase de geometría que tiene un plan de clase y ese plan de clase, 5 fases, que es la presentación, el inicio, fase 2, competencia en el desarrollo del pensamiento espacial para construir la bisectriz de un ángulo utilizando GeoInso con un objetivo, con un concepto, la parte 3, la parte conceptual, la construcción con GeoInso y la resolución de un problema para estimular esto que vamos a ver acá, ¿cierto? Y luego un cierre. Vamos entonces a la presentación. Construcción de la bisectriz de un ángulo utilizando GeoInso. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos entonces una introducción, conceptos anteriores con base a lo visto anteriormente, a saber, medición de ángulos utilizando el transportador, ángulos congruentes o ángulos vecinos, ángulos iguales y ángulos adyacentes que sí son ángulos vecinos. Vamos a construir la bisectriz de un ángulo utilizando GeoInso como herramienta. Cuando hablo de congruentes, hablo iguales en su medición, ¿verdad? Y tenemos para ello una competencia de pensamiento espacial, construir, razonar e interpretar la bisectriz de un ángulo, con base al concepto de bisectriz, congruencia y medición de ángulos, utilizando una herramienta TIC como GeoInso. Y el objetivo es incentivar a ustedes estudiantes con base a estos conceptos de congruencia, medición y el uso de accesorios como el compás, la escuadra y transportador, que utilizando la herramienta TIC, la cual la trae virtual estos accesorios, para estimular además el pensamiento espacial, el pensamiento computacional como competencia del siglo XXI. Para ello entonces vámonos al concepto de bisectriz. ¿Qué es una bisectriz de un ángulo? Pues es un rayo, como usted lo ve en la figura, esta roja al interior, o un segmento, ¿cierto? Con origen en el vértice del ángulo y un punto en el interior del mismo. Esa bisectriz determina con los lados del ángulo dos ángulos adyacentes, o sea, vecinos congruentes que son iguales en la medida. Cada punto de la bisectriz de un ángulo se encuentra a la misma distancia a los lados del ángulo, tal como se puede observar en la gráfica. Bueno, entonces vamos a esa construcción, ¿sí? Cuando yo le doy clic en la construcción, abro GeoInso. GeoInso es un software muy fácil de manejar, lo puede encontrar en las redes, búsquelo por favor a ver si está en Play Store para móviles o en su defecto por Google lo buscan para poder hallarlo y bajarlo al PC. Es muy fácil de manejar. Como usted puede observar, tiene una pantalla, tiene un menú donde mire que aquí tiene lápiz, tiene su compás, tiene transportador, tiene regla, escuadra, regla, borrador, etcétera, ¿cierto? Sin más preámbulo, entonces vamos a la construcción. El tiempo a veces apremia y es por eso que necesitamos irnos a la construcción. Para poder construir entonces vamos a construir desde un punto de inicio, ¿cierto? Usamos la regla, puede usar la escuadra, un lado inicial del ángulo, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos un poquitico, ahí está. Y construimos un lado inicial. Para ello entonces ahora vamos a construir, parece que lo hice muy arriba, vamos a borremos porque lo construí muy arriba. Entonces volvamos a poner la escuadra y pongámosla aquí en este lugar, eso más abajito, para que nos podamos observar mejor aquí. Eso es. Ahí está bien. El punto de origen del ángulo que llama vértice, no olviden esos elementos importantes. Para esta ocasión pues vamos a medir un ángulo de 60. Mire cómo procedí, primero hice una recta, una semirrecta, un segmento,
pues. Y para ello, pues el transportador, ¿cierto? Lo cuadro aquí en todo el vértice y ojalá, como estoy usando 90, pues puedo usar 0, pero acá 90, esta raya que coincida con la recta. Y mido desde ahí 60, 10 aquí, 20 aquí, 30 aquí, 40, 50, 60, aquí marco 60. Listo, ya teniendo ahí el punto, entonces uso de nuevo, vamos a usar la escuadra para unir este punto de corte que hice aquí, donde medí los 60 grados con el vértice. Rápidamente, pues para que podamos observar el asunto. Muy bien. Vamos a subirlo más allá para que quede más grande el lado. Listo. Ahí está. ¿Qué hago? Pues trazo el lado. Trazo el lado. Muy bien. Ahí está el lado. Con base a ese lado, pues borro algunas cositas que son como parásitas aquí. La borré mucho. Entonces me vuelvo ahí un poquitico, lo borro un poquitico aquí. Poquitico ahí. Ya, listo. ¿Qué hago ahora? Bautizo el ángulo. Recuerde que bautizar es ponerle el nombre, por ejemplo, al vértice. Yo sé que por lo regular se bautiza con O. Ojalá en letra mayúscula. O. Y ahí quedó el vértice, ¿cierto? Lo puedo colocar un poquitico más aquí, ahí, y lo estampo allí, usando este estampador que tiene este geodenso, el B. Listo, y acá el C. Listo. Ya tengo mi ángulo. ¿Qué hago ahora? Pues voy entonces a usar el compás para poder hacer unos cortes que se necesitan para poder construir la bisectriz. Para ello, mire que tiene 4 opciones: mover, ajustar, rotar y dibujar este compás. Lo paro aquí en todo el vértice y lo ajusto a una medida más o menos que usted considere un poquitico más de la mitad de este lado. Ahí puede ser. Y dibujo, o sea, hago un corte allí. Al hacer este corte, ¿cierto? Se forma ahí un punto de intersección entre ese lado y ese corte que hice. Sin mover el compás ni la abertura, me vengo al otro lado también y hago ese mismo corte allí. Lo dibujo. Y ahí está. ¿Qué se me formó allí? Pues 2 puntos de intersecciones en cada lado con los segmentos. Entonces, ¿qué hago? Paro ahora, traigo mi compás sin moverlo, ¿cierto? Sin cambiarle la abertura, digamos lo que quiero decir. Me paro acá y dibujo. Hago un dibujo aquí, hago un segmento de dibujo. Me vengo al otro lado, lo muevo. Me acuerde de moverlo porque darle esa opción, si no, solo dibuja allí. Aquí, por ejemplo, mire que tengo que tener cuidado para no dibujar donde no es. Entonces lo que voy a hacer es una rotación del compás para que me quede aquí. Aquí ya le digo dibujar, draw. Eso es, y está ahí. ¿Qué se me formó? Se me formó entonces un punto de intersección acá. Ese punto de intersección inclusive, vamos a ponerlo grandecito, de color rojo. Mire pues como cambio con el... Usted no haga y no observar lo que yo hago allí. El lápiz lo cambio de grosor. Listo, aceptar. Y le pongo aquí en todo este centro de lo doy un clic ahí. Y aquí en el vértice, también para marcarlo, ahí. ¿Qué hago ahora? Uso la escuadra para unir estas rectas, estos 2 puntos, perdón. Y obviamente es una recta, el rayo pues que habla ya el concepto, ¿recuerda? Entonces sencillamente vengo acá, más o menos ahí, y hago un dibujo ahí del rayo. Ahí estoy con el rayo, ¿cierto? Para dividir, perdón, para encontrarse con el otro punto. Y obviamente dividir, bueno, me falta un pedacito ahí, pero no importa, está ahí más o menos. Bueno, ustedes ven que formó 2 lados, 2 ángulos.
Le podemos poner inclusive a este la letra, pongámosle la D. Aquí está, D. Listo, lo estampamos. O sea que me formaron dos ángulos, el ángulo BOD y el ángulo COD. ¿Esos ángulos son adyacentes? Sí, claro, adyacentes. Y midámoslos, midamos cada ángulo. Usamos el transportador, aquí lo tengo, ¿sí? Nos paramos en el vértice 10, 20, 30, más o menos aproximadamente, ahí está. Y usted puede ir con el 170, 160 días, a 150, 20 y a 140, 30. 140, 130, 10, a 120, 20 y a 110, 30. Se formaron dos ángulos congruentes, iguales de medida. ¿Quién lo hizo? La bisectriz. Y con esto pues queda lista la construcción, ¿cierto? Muy fácil que lo pueda hacer usted allá. Esa es la bisectriz ¿de qué? De un ángulo. La bisectriz de un ángulo. Repitiendo el concepto, entonces, ¿qué es lo que hace? Esa bisectriz lo que hace es dividir, ¿cierto?, el ángulo original en dos ángulos de igual medida. Muy bien. Esta es la parte entonces de GeoEnso. Bueno, para ello entonces ya hicimos la construcción. Ahora para ayudar a lo que es estimular el pensamiento, vamos a pensar en esta resolución del problema. Alfredo tiene un terreno en forma de triángulo isósceles. Recuerden que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Para sembrar limones y naranjas, si él desea sembrar exactamente la mitad del terreno con limones y la otra mitad con naranjas, ¿qué debía hacer y por qué? Bueno, eso le ayudará seguramente a usted a su estimulación de pensamiento. Bueno, así hemos terminado, mis queridos estudiantes y amigos que nos han visto por acá. Muchas gracias. También a Redi, a la red distrital que ha hecho un trabajo tan interesante, y a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a Redi Valle, ¿sí? Gracias por todo. Y a mi universidad, la Universidad de Baja California, y a mi colegio, el instituto, la institución educativa técnico industrial 10 de Mayo, y a su rectora, sus directivos y mis compañeros docentes. Así pues que muchas gracias. Carlos Alberto Páramo Rengifo, muchas gracias por todo.